graves y barbudos jueces. Hubiera podido librarse con firmar un juramento de que guardaría su fe para sí mismo, absteniéndose de predicar y leer la Biblia a otras personas, pero al negarse a jurar lo que estaba seguro que su conciencia no le permitiría cumplir, fue encerrado en un calabozo de castigo, completamente oscuro y hediondo, lleno de parásitos, del cual solo se le permitía salir para respirar por 2 horas el aire fresco del patio de la cárcel, una vez cada 5 días. Como un día se resistiese a volver a tan inmundo lugar, pidiendo ver al director de la cárcel, los carceleros le arrojaron con violencia en su hediondo calabozo y cerrando la pesada puerta de hierro le machacaron un pie que, gangrenado por falta de cuidados, le produjo la muerte. Este relato verdadero sirvió de base a la novela histórica de la célebre escritora inglesa Esba Streetan, que se publicó por primera vez en el año 1894 bajo el título de Vía Dolorosa, la cual produjo una corriente de simpatía por los estundistas entre los cristianos occidentales, cuya influencia llegó hasta Rusia. En el año 1900, el conde León Tolstoy escribía al zar de todas las Rusias: no os dejéis aconsejar de los hombres que han preparado estas crueldades, ni de Pobiedonstiefi, que es un hombre atrasado, malicioso, terco y cruel, ni de Spiagin, hombre de medianas facultades, frívolo y sin ilustración. Estos saludables consejos del virtuoso conde fueron desgraciadamente desoídos por varios años y la persecución siguió sin tregua, hasta que estalló la guerra ruso-japonesa, apaciguándose un tanto durante el periodo de intensa agitación política que la siguió, pero solo después de la dimisión de Pobiedonstev y de su muerte acaecida en 1907, fue cuando el zar promulgó un edicto de libertad religiosa para todos sus súbditos. Desde entonces los evangélicos rusos, que ya eran muchos millares, pudieron empezar a alquilar o edificar lugares exprofesamente destinados a sus cultos y a entrar en contacto con sus hermanos de otros países. La revolución bolchevique. Esta época de respiro duró solo 10 años, pues la revolución bolchevique que sobrevino en el año 1917, se ensañó al igual, con los ciudadanos de Rusia muy ortodoxos, que eran tenidos camp retrógrados zaristas, como con los creyentes evangélicos, considerados del mismo modo por ciertos comisarios del pueblo, que confundían la religión con la política. Por tal motivo muchos millares fueron muertos o trasladados a Siberia. Sin embargo, la tenacidad de nuestros hermanos triunfó también de esta persecución, como había triunfado de las que, en otro tiempo, sufrieron de parte del zar y la Iglesia del Estado. Muy a pesar suyo ha tenido que reconocer el actual gobierno de Rusia que no es cosa fácil arrancar los sentimientos religiosos del alma del pueblo, constatando además que la piedad de los verdaderos cristianos evangélicos produce buenos frutos, lo mismo en un régimen que en otro. Hacia el año 1930, el ministro del Interior de Rusia, refiriéndose al plan quinquenal de Stalin, elogiaba a los cristianos evangélicos porque los comisarios encargados de recoger los frutos de los kolodz, o granjas colectivizadas, se habían dado cuenta de que los campesinos estundistas eran escrupulosos en declarar la verdad acerca de sus cosechas, contentándose con retener para su mantenimiento la parte asignada por el gobierno, mientras muchos otros campesinos hacían ocultación de una parte de sus frutos para evitar su entrega a los organismos estatales. Hoy nuestros hermanos rusos disfrutan de una limitada tolerancia religiosa. Los grupos evangélicos son reconocidos por un ministro de cultos en el Kremlin, pero es necesario dar cuenta del nombramiento de los pastores y recibir la aprobación del gobierno para los tales. Los cultos para adultos son respetados, pero no puede darse instrucción religiosa en escuelas dominicales u organismos juveniles. En algunos lugares donde las autoridades son rigurosas en hacer cumplir la ley, los mismos padres no pueden hacer que sus hijos menores de 18 años les acompañen cuando asisten a las iglesias. Es difícil tener una idea exacta del número de cristianos evangélicos que existen en Rusia, dada la inmensidad de su territorio y las circunstancias políticas de este país. Se ha llegado a calcular en unos 4 millones. Se tiene más seguridad acerca de los afiliados a la Alianza Bautista Mundial, que es sobre medio millón. Una de las notas más tristes de los grandes congresos bautistas de Copenhague en 1945, y de Cleveland, en 1950, a los cuales el autor de este libro tuvo el privilegio de asistir, fue la ausencia de delegados de Rusia. En cada uno de ellos hubo un silencio sepulcral, más significativo que las palabras cuando el presidente anunció que nuestros hermanos rusos no habían podido obtener permiso de su gobierno para trasladarse al extranjero. Afortunadamente no fue así en los últimos congresos. Hoy nuestros hermanos de Rusia gozan de una tolerancia restringida,
cuentan con un ministerio organizado y un seminario y una iglesia en Moscú y en algunas otras ciudades, pero nos consta que necesitan muchas más para las cuales no pueden obtener permiso. No puede imprimirse literatura religiosa, ni siquiera ejemplares de las Sagradas Escrituras sin permiso estatal, el cual es siempre muy restringido. Los turistas cristianos que visitan aquel gran país, se exponen a muchas dificultades de parte de las autoridades aduaneras si traen en su equipaje más de un ejemplar de las Sagradas Escrituras en lengua rusa. Aunque la libertad de cultos figura en la Constitución rusa, el ateísmo es, de hecho, la religión oficial y toda actividad religiosa es rigurosamente controlada para mantenerla en unos límites totalmente insuficientes, lo que ha dado lugar a un movimiento religioso subterráneo cuyos fieles están sufriendo constantes persecuciones, siendo deportados a Siberia o recluidos en prisiones o clínicas estatales, por más que procuren separar sus actividades religiosas de toda sospecha política. Exactamente igual como nos ocurría en España en sentido inverso durante la dictadura, pues lo mismo de arbitraria es la dictadura de izquierdas como la de derechas cuando no se respetan los derechos humanos nacidos de las claras enseñanzas éticas de Jesucristo. 39. La Reforma en España 30. Los libros de Lutero y otros reformadores no tardaron en llegar a España, cosa que fue relativamente fácil debido a que muchos españoles de ilustre linaje, acompañaban al emperador Carlos a las dietas que periódicamente se celebraban en Alemania, en Flandes y otras regiones donde el protestantismo había logrado implantarse. Prelados ilustres, predicadores famosos, hombres de letras y nobles matronas, recibieron con júbilo la noticia de la rebelión espiritual que se había levantado en el mundo y aceptaron de corazón las verdades evangélicas que durante tantos siglos habían permanecido ocultas. El número de los tales fue considerable, hasta tal punto que Cipriano de Valera escribió en el prefacio de su versión de la Biblia: no había ciudad, villa o lugar en España en que no hubiese alguno y algunos a quienes Dios, por su infinita misericordia, no hubiese alumbrado con la luz de su evangelio, aunque los adversarios habían hecho todo lo posible para apagar esa luz, afrentando a muchos con pérdidas de bienes, de vida y de honra, nada habían logrado porque cuanto más afrentan, más azotan, ensambenitan, echan en galeras o meten en cárcel perpetua o queman, tanto más se multiplican. Confirmando esta declaración del escritor protestante, decía el historiador católico González de Illescas en su Historia Pontifical. Por aquellos días las cárceles, los cadalsos y las hogueras se habían poblado de persanas ilustres muy aventajadas en letras y virtud, y que eran tantos y tales que llegó a creerse, si 2 o 3 meses más se hubiera tardado en remediar este daño, se abrasa Arei toda España. La Reforma estaba golpeando las puertas de España, pero en el preciso momento, cuando ella se disponía a abrir, se interpuso el monstruo de la intolerancia que, con despiadado despotismo, encerró en cárceles y consumió en hogueras a una legión de los mejores hijos de este reino. El protomártir de la Reforma en España. Se llamaba Francisco San Román. Pertenecía a una antigua familia de ricos comerciantes de Burgos. Siguiendo la profesión de su familia, se dirigió a Flandes en busca de mercaderías, y encontrándose en las ferias bulliciosas de Amberes, tuvo el primer conocimiento de la verdad evangélica por la cual más tarde daría su vida. Supo que había muchos negociantes flamencos que en determinadas horas, cerraban las puertas de sus tiendas y leían secretamente un libro prohibido, y que solían dirigirse a un sitio muy 30. Para una información más completa y extensa del contenido de este capítulo, véase, Historia de la Inquisición y la Reforma en España, por el mismo autor del presente libro, Dr. Samuel Vila, también disponible gratuitamente en la Biblioteca de Libros Gratuitos facilitados por CLIE en PDF. Apartado, en las afueras de la ciudad, para escuchar la predicación de la nueva doctrina que era objeto de tan animados y variados comentarios. Temerosamente escuchó sus conversaciones, pero creyó más acertado apartarse de esta gente peligrosa y buscar la compañía de sus compatriotas, que eran numerosos en aquella ciudad. Pero grande fue su sorpresa cuando supo que ellos también estaban interesados en esa doctrina y que algunos actuaban como verdaderos apóstoles de la misma. Sus negocios lo llevaron a la ciudad de Brema y pasando un domingo frente a una iglesia y oyó cantar con suave melodía un himno religioso. Atraído por ese canto, se atrevió a entrar y escuchó el sermón que pronunció el pastor Jacobo Spreng. Cuando el culto terminó toda la gente se retiró, menos San Román, quien dirigiéndose al pastor, conmovido y con lágrimas en los ojos, pidió que le hablase más de la doctrina que por primera vez había oído anunciar. El pastor no solo hizo esto, sino que le llevó a su casa y le hospedó durante 3 días,
que fueron bien aprovechados hablando sin cesar de las escrituras que dan testimonio de Cristo y guían a las almas a la fuente de salvación. Cuando salió de aquella casa, el mercader español era poseedor de la perla de gran precio. Volvió a Amberes llevando consigo los mejores libros de los reformadores y un precioso ejemplar del Nuevo Testamento. Su primer deseo fue el de volver a España para decir a los suyos cuán grandes cosas el Señor había hecho a su alma, pero no le era posible hacerlo, así que se dedicó a evangelizar a los españoles que residían en la importante ciudad flamenca, para lo cual escribió algunos tratados que repartía profusamente, sin pensar en los peligros que le rodeaban. Los enemigos de la verdad no tardaron en echarle mano y después de quemarle todos sus libros y folletos lo encerraron en una prisión, de la que logró salir, no se sabe cómo, y se dirigió a Lovaina donde encontró a su compatriota Francisco de Encinas, traductor del Nuevo Testamento y acerca de quien hablaremos más adelante. En este tiempo Carlos V se encontraba en Ratisbona y San Román concibió el audaz proyecto de pedir una audiencia para hablarle del Evangelio e interceder a favor de los que en sus dominios estaban sufriendo persecución por causa de la fe. Sus compatriotas se asombraron y trataron de hacerle desistir, pero él persistió en su propósito hasta conseguir ser recibido por el emperador, quien después de oírle mandó ponerle en prisión. Carlos V, durante las guerras de religión con que azotó a los estados protestantes, le llevaba en su comitiva varios carros cargados de prisioneros encadenados, entre los que se encontraban 4 pastores de Ulma. San Román fue llevado con ellos por varios puntos de Alemania, de Italia y por el norte de África. Finalmente, sus guardianes le entregaron a la Inquisición de Valladolid, y en sus lúgubres prisiones permaneció encerrado hasta el día en que fue sacado para morir en la hoguera. Los familiares que rodeaban a San Román en la hora de la muerte no pudieron quebrantar su firmeza en Cristo. Se ordenó entonces que la hoguera fuese encendida, y al sufrir un desvanecimiento por los primeros efectos del sufrimiento apagaron presurosos el fuego para preguntarle si quería abjurar de sus creencias. San Román, concentrando en su corazón las fuerzas que aún le quedaban, increpó a los frailes preguntándoles si tenían envidia de su felicidad. Arrojado de nuevo a las llamas terminó su carrera pudiendo decir, como San Pavielou, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. El cardenal primado de España acusado de herejía. En este auto de fe, predicó el sermón de oficio el famoso Bartolomé Carranza, quien así se iniciaba en su destacada actuación de perseguidor de protestantes, pero cuando había llegado a la cúspide de la gloria, siendo cardenal arzobispo de Toledo, primado de España, fue acusado de profesar y propagar las creencias de aquellos a quienes tan tenazmente había antes perseguido. Estuvo 12 años en manos de la Inquisición, pero no tuvo la valentía de ir al martirio y se valió de sus influyentes amigos para conseguir la absolución. Extensión del cristianismo evangélico en España. Los escritores católicos atribuyen la rápida difusión de las opiniones protestantes en España, al hecho de que, al ser enviados sus hombres más ilustres al extranjero para refutar a los luteranos, volvían trayendo en sus mentes el virus de la herejía. Confesión que, por cierto, no hace mucho honor a la causa que defienden. Por ejemplo, el autor de la Historia Pontifical dice: anteriormente los herejes luteranos que eran prendidos de vez en cuando y entregados a las llamas, eran casi todos extranjeros, alemanes, flamencos o ingleses, o si alguno resultaba ser español eran gente inferior, pero en estos últimos años, hemos visto las prisiones, cadalsos y piras llenos de personas de noble cuna. La causa de esto y muchos otros males era la inclinación que nuestros príncipes católicos sentían por Alemania, Inglaterra y otros países fuera del palio de la Iglesia, que les inducía a enviar hombres eruditos y predicadores de España a esos lugares, con la esperanza de que, por medio de sus sermones, podrían hacerlos volver al sendero de la verdad. Pero, desgraciadamente, esa medida produjo pocos frutos buenos, pues de aquellos que fueron al extranjero para llevar la luz a otros algunos volvieron cegados ellos mismos, hinchidos de ambición o del deseo de que los considerasen más preparados y mejorados por su permanencia en países extranjeros, siguieron el ejemplo de los herejes con quienes habían contendido. 31. 31 Illescas, Historia Pontifical, tomo 2. Los que conocemos la verdad del Evangelio y hemos luchado por su causa, aunque no con tan terribles dificultades como aquellas que afrontaron nuestros heroicos antepasados, comprendemos bien la razón de su cambio de mente, que no era la ambición ni el orgullo. Torpe ambición sería la de verse desposeídos de todo y llevados a la hoguera. Para afrontar tal sacrificio no hay otro motivo suficiente que la persuasión de la verdad. Los mártires de Valladolid. Valladolid, capital de Castilla la Vieja,
era la residencia de la corte antes que Felipe II la trasladase a Madrid. Acerca de la labor evangélica en esta capital en aquellos tiempos dice Llorente. En Valladolid, como en Sevilla, la doctrina reformada penetró en los monasterios, fue abrazada por una gran parte de las monjas de Santa Clara y de la Orden Cisterciense de Belén, y ganó convertidas entre las devotas mujeres que en España llaman beatas. Las cuales no obedecen a ninguna regla particular, sino que se dedican a obras de caridad. 32. Las doctrinas protestantes se esparcieron en todas direcciones alrededor de Valladolid. Había convertidos en casi todos los pueblos y en muchas de las aldeas del antiguo Reino de León. 33. En la ciudad de Zamora los protestantes estaban encabezados por don Cristóbal de Padilla, un caballero que había tomado la tarea de tutor de una familia noble a fin de tener mejor oportunidad para enseñarles la doctrina evangélica. Las mismas ideas evangélicas fueron introducidas en las aldeas de Palo y Pedroso. En esta última diócesis había numerosos convertidos que gozaban de la instrucción de Pedro de Cazalla, su cura párroco, quien había aceptado el Evangelio. Su difusión era igualmente extensa en la diócesis de Palencia, donde eran enseñadas por el doctor Alfonso Pérez, sacerdote que estaba bajo el patrocinio de don Pedro Sarmiento, caballero de la Orden de Santiago y por un hijo del Marqués de Rojas. De Valladolid las nuevas opiniones se difundían a través de Castilla hasta Soria en la diócesis de Osma y Logroño. En esta última ciudad fueron abrazadas por muchos, incluso por el encargado de la aduana, y por el cura párroco de Villamedina. Los que habían creído en el Evangelio no habían roto abiertamente con el catolicismo, pero se reunían secretamente para la edificación espiritual y estudio de las Sagradas Escrituras en la casa de doña Leonor de Vivero, viuda de Cazalla, persona rica y encumbrada. Su hijo Agustín, había estudiado teología en Alcalá, y cuando contaba 30 años, el emperador lo llamó a su corte dándole el cargo de capellán. En esta calidad acompañó al monarca por Alemania y Flandes y a fin de poder atacar a los reformistas se puso a leer sus escritos, pero como era hombre sincero y amante de la verdad, llegó a convencerse de que la Iglesia romana se había apartado de la verdadera doctrina cristiana y de que los llamados herejes eran los verdaderos ortodoxos, pues profesaban y defendían las mismas creencias que habían tenido los apóstoles. Cuando volvió a su patria, se encontró con don Carlos de Seso, y fue mediante su saludable influencia como las doctrinas que habían penetrado en su mente, penetraron también en el corazón de este último. 32 Llorente, Historia crítica de la Inquisición, tomo segundo, páginas 231, 240 a 243. 33 Llorente, tomo segundo, páginas 231 a 242. Don Carlos de Seso era de origen italiano, pertenecía a la nobleza y había ganado el favor de Carlos V por sus valiosos servicios prestados en las guerras. Se casó con una princesa de la familia real española, Isabel de Castilla, y fijó su residencia en el castillo de Villamedina, cerca de Logroño. No se sabe por qué medios llegó al conocimiento del Evangelio, el que abrazó con entero fervor y propagó por todas partes a pesar de las limitaciones que la intolerancia imponía. Dejó su cargo de corregidor y se radicó en la capital para mejor poder consagrarse a la obra para la cual se sentía llamado de Dios. Otro de los componentes de la congregación de Valladolid era el dominico Domingo de Rojas, quien había sido iniciado en el estudio de la Biblia por Bartolomé Carranza. No menos prominentes eran el abogado Antonio Errezuelo y su joven esposa Leonor de Cisneros, que habían sido ganados a la fe por los trabajos de Seso. Otro miembro de la congregación era el platero don Juan García, casado con una mujer mediocre, enteramente dominada por los frailes. A esta celosa esposa empezaron a llamarle la atención las salidas frecuentes y secretas de su marido, y aconsejada por su confesor, le siguió para saber a dónde se dirigía. Grande fue su sorpresa al verle entrar en la magnífica casa de doña Leonor, que a la sazón ya había fallecido. La infeliz mujer llevó la noticia a su confesor y éste a los inquisidores, quienes en posesión de este dato sorprendieron a los evangélicos cuando estaban reunidos y los redujeron a prisión, lo mismo que a muchos otros sobre quienes recayeron sospechas. Siguieron los lentos trámites del juicio inquisitorial en el que los mártires evangélicos sufrieron crueles tormentos para obligarles a denunciar a sus cómplices o sea a sus hermanos en la fe evangélica y el 22 de mayo de 1559 tuvo lugar el auto de fe en el que 30 personas sufrieron diferentes condenas, de ellas 18 a muerte en la hoguera. También quemaron 4 cadáveres, profanando sus tumbas, por haber resultado sus ocupantes reos de herejía. No entraremos a referir la manera como cada uno de los mártires afrontó la prueba a que se veían sometidos y solo mencionaremos el caso de Antonio Errezuelo,
quien había sido encarcelado junto con su joven esposa. Frente a sus jueces había mostrado una firmeza inquebrantable. El día del auto de fe, cuando era conducido al tablado donde oiría la sentencia, tuvo la gran pena de ver a su esposa entre los reconciliados, vestida con el traje, no de los que afrontarían la muerte, sino con el de los sentenciados a penas menos severas, que en su caso era el vivir a perpetuidad en una casa de reclusión. Errezuelo al verla le lanzó una feroz mirada y le dijo: ¿Es este el aprecio que haces de la doctrina que te he enseñado durante 6 años? Marchando a la hoguera iba repitiendo pasajes de la Biblia que le consolaban y le daban la oportunidad de dar testimonio de su fe, lo que motivó que le pusieran mordaza, y así murió con admirable constancia. Leonor fue conducido a su encierro y a solas con su conciencia y con el recuerdo de su esposo querido, sufría un tormento mayor que el de la hoguera que evitó abjurando de su fe evangélica. Qué contraste el de esa vida, con los 6 años de felicidad que Javi con acento ha pasado junto a su heroico esposo. Se arrepiente y confiesa de nuevo aquella fe que en un momento de debilidad había negado. Los inquisidores repiten otra vez todo su arte para someterla, pero ya en vano, porque la débil mujer se había convertido en una fortaleza inexpugnable. Leonor fue condenada a morir en la hoguera y la feroz sentencia se cumplió el 26 de septiembre de 1568. Otro auto de fe tuvo lugar en Valladolid el 8 de octubre de 1559 en el que perecieron los otros miembros de la congregación que habían sido arrestados a raíz de la delación de la mujer del platero. Un enorme tablado había sido levantado para los que tenían que sufrir condenas, a fin de que el macabro espectáculo pudiese ser visto por todos los espectadores, que un testigo ocular calculaba en 200.000. Felipe II, con lo más destacado de su corte, estuvo presente y ante la inmensa muchedumbre, poniendo la mano derecha sobre su espada, juró prestar su más eficaz ayuda a la Inquisición. El reo más prominente entre los que tenían que morir era don Carlos de Seso, condenado por hereje pertinaz y dogmatizante. El antes gallardo militar, favorito de Carlos V, tenía ahora el aspecto de un cadáver, debido a los padecimientos de la prisión. Cuando le notificaron que debía morir, pidió papel y tinta y escribió una vibrante profesión de fe. Llorente, que tuvo este documento ante sus ojos, dice: es difícil describir el vigor y la energía de las cosas con que llenó 2 hojas de papel, aunque estaba en presencia de la muerte. Cuando el cortejo de mártires desfiló delante de la tribuna real, de Seso se dirigió a Felipe II y le dijo: ¿Es así como vuestra majestad trata a sus súbditos? El rey le contestó con aquella frase que se hizo célebres: yo mismo traería la leña a la hoguera, para quemar a mi propio hijo si fuese culpable como tú. Le pusieron una mordaza en la boca, pero le fue quitada después de estar ligado a la estaca y los frailes comenzaron a exhortarle para que se confesara si quería salvar su alma, a lo cual replicó con voz fuerte y gran firmeza: yo podría demostraros que os condenáis a vosotros mismos no imitando mi ejemplo, pero no hay tiempo. Verdugos, encended la hoguera que me ha de consumir. Estos obedecieron y de Seso expiró entre las llamas sin un gemido. Tenía 43 años. Otro mártir destacado fue Fray Domingo de Rojas, quien declaró que había sido instruido en la doctrina evangélica por el arzobispo Bartolomé Carranza. Pidió permiso para hablar a su majestad, y después de manifestar que no era hereje como el vulgo lo suponía, hizo esta noble confesión de evangélica: creo en la pasión de Cristo, la que basta para salvar a todo el mundo. También fueron quemados Juan Sánchez, criado de don Pedro Cazalla, quien confesó abiertamente su fe y dijo que en ella quería vivir y morir; Catalina Reynoso, joven monja de 20 años, verdadera esposa del Señor por quien dio alegremente su vida; Eufrosina Ríos, monja a quien estrangularon antes de ser quemada; María Guevara y Margarita Santiesteban, también monjas; Pedro Sotelo, Francisco de Almanza y Pedro de Vivero Cazalla. Una monja de nombre Juana Sánchez había muerto en la cárcel, así que los verdugos se contentaron con desenterrar su cadáver y quemarlo. El precursor de la Reforma en Sevilla, Rodrigo de Valer. Entre los escritores del siglo XVI que se ocuparon de los hechos que ocurrían entonces en España, relacionados con la causa del Evangelio, debemos mencionar a Cipriano de Valera, el famoso traductor de la Biblia al español. Oigamos lo que el propio Valera dice respecto a la obra evangélica que se desarrolló en Sevilla. Cerca del año 1540 vivió en Sevilla un Rodrigo de Valer, natural de Lebrija. Este Valer pasó su juventud, no en virtud ni en ejercicios espirituales, no en leer ni en meditar la Sagrada Escritura, sino en vanos y mundanos ejercicios, como la juventud rica lo suele hacer. En medio de estos vanos ejercicios,
no se sabe cómo ni por qué medio, Dios lo tocó, trocó y mudó en otro hombre bien diferente del primero, de tal manera que cuanto más había antes amado y seguido sus vanos ejercicios, tanto más después los abominó, detestó y dejó, dándose con todo su corazón y poniendo todas las fuerzas de su cuerpo y de su entendimiento en ejercicios de piedad, leyendo y meditando la Sagrada Escritura. Muchos, no entendiendo el misterio que Dios obraba en Valer, tuvieron tan súbita y tan grande mutación, por locura y falta de juicio. Mudado de esta manera, Valer tenía gran dolor y arrepentimiento de su vana vida pasada, y así se empleaba todo en ejercicio de piedad, hablando y tratando siempre de los principales puntos de la religión cristiana, leyendo y meditando la Sagrada Escritura, y diose tanto a leerla, que sabía gran parte de memoria, la cual aplicaba muy a propósito a lo que trataba. Tenía cada día en Sevilla continuas disputas y debates con clérigos y frailes, les decía en la cara que ellos eran la causa de tanta corrupción. Así nuestro Valer, viendo tan noble ciudad como Sevilla dada a tanta superstición e idolatría, y tan llena de escribas y fariseos, de tantos clérigos y frailes, disputaba con ellos en las plazas y calles, los reprendía y convencía por la Escritura. El mismo Dios, que antiguamente hizo hablar a San Pablo, hizo hablar a Valer, y como Pablo fue tenido por novelero y loco, así también Valer fue tenido por otro tal. Viéndose los nuevos fariseos tratados de esta manera, le conminaban a que dijera de dónde le hubiese venido aquella sabiduría y noticia de cosas sagradas, de dónde le venía aquella osadía de tratar así tan descalzadamente a los eclesiásticos, que son los pilares de la Iglesia, siendo el seglar, y no habiendo estudiado, ni dándose a virtud, mas antes habiendo tan mal empleado su juventud en vanidades. Le decían, ¿con qué autoridad hacía esto? ¿Quién lo había enviado? ¿Qué señal tenía de su vocación? Estas mismas preguntas hicieron los viejos fariseos a Jesucristo y a sus apóstoles. A estas preguntas respondía Valer cándida y constantemente. Decía que él había alcanzado aquella noticia de cosas sagradas, no de las hediondas lagunas de sabiduría humana, sino del Espíritu de Dios que hace que ríos de verdad corran de los corazones de aquellos que verdaderamente creen en Cristo. Les decía que Dios y la causa que trataba, le daban osadía y atrevimiento, decía que este Espíritu de Dios no estaba atado a ningún estado, por más eclesiástico que fuese. Decía que Cristo lo había enviado. En conclusión, hablando tan libre y constantemente, fue llamado de los inquisidores. Disputó Valer valerosamente de la verdadera Iglesia de Cristo, de sus males y señales, de la justificación del hombre y de otros semejantes puntos principales de la religión cristiana. Le salvó en esta ocasión su locura, como los inquisidores la llamaban, y así lo dejaron ir, no sin antes confiscarle y desposeerle de todo cuanto tenía. Oneroso medio para hacer que un loco vuelva a la razón, quitarle sus bienes. Valer, con toda esa pérdida de bienes, no dejó por eso de proseguir como había comenzado. Hasta aquí el texto citado de Cipriano de Valera hablando de Rodrigo de Valer. Allá por el año 1545 la Inquisición echó mano del predicador a quien toda Sevilla escuchaba en las calles y plazas y lo condenó a cárcel perpetua. Cuando junto con los demás presos era llevado a oír misa, se levantaba y contradecía al predicador, lo que demuestra que conservaba sus convicciones. Lo sacaron entonces de la cárcel y lo encerraron en un monasterio donde murió teniendo poco más de 50 años 34. Líderes evangélicos sevillanos. Eran numerosas en Sevilla las personas que habían sido alumbradas con la luz del Evangelio y todos esperaban que de un momento a otro se produjese un sacudimiento espiritual, pujante e irresistible que arrastrase a la nación entera, rompiendo definitivamente con el papado, como ya había ocurrido en otras naciones del continente. Juan Gil. El doctor Juan Gil, célebre canónigo. Aceptando las doctrinas del que personas menos doctas llamaban, loco, Rodrigo de Valer, predicaba en la grandiosa catedral la palabra de Dios que es viva y más penetrante que toda espada de dos filos, en lugar de las áridas sentencias del escolasticismo. La ciudad entera lo escuchaba de buena gana y Carlos V, queriendo premiar al elocuente predicador, lo nombró obispo de Tortosa. Sus enemigos, al haber descubierto cómo Gil predicaba una doctrina que no desdeñaría ni el mismo Calvino, antes que fuese a tomar posesión de su alto cargo lo encerraron en las prisiones inquisitoriales, de donde solo salió para morir a consecuencia de las enfermedades contraídas en su húmedo encierro. Constantino Ponce. Otro hombre eminente que había aceptado el Evangelio era Constantino Ponce de la Fuente, quien unía al don de predicador el de escritor aventajado.
Dejó varios libros y tratados valiosos tanto por la buena doctrina que enseñan como por la forma literaria en que están presentados. La Inquisición logró apoderarse de los libros que Constantino tenía escondidos, que eran en su mayoría obras de los reformadores y un manuscrito de su propia letra que constituía la prueba innegable de que él también estaba de acuerdo con los que se separaban del romanismo. Todas 34. La famosa novelista Débora Alcock escribió una interesante novela histórica titulada Los Hermanos Españoles, en la cual, después de informarse cuidadosamente de los procesos de la Inquisición y costumbres de la época, describió con todo lujo de detalles la historia de Rodrigo de Valer y sus hijos varones. Editorial CLIE reimprimió esa novela histórica. Villa quedó estupefacta cuando oyó que el eminente Constantino había sido encerrado en el castillo de Triana acusado de herejía. Cuando Carlos V recibió la noticia dijo, si Constantino es hereje, es un gran hereje. Lo tuvieron 2 años sepultado en un calabozo subterráneo donde terminó su carrera sufriendo con cristiano heroísmo. Otros ilustres evangélicos sevillanos. Las personas más desarrolladas en la fe evangélica habían formado una congregación que se reunía secretamente en la casa de una dama encumbrada llamada Isabel de Baena, y era pastoreada por el médico Cristóbal Lozada. Entre los miembros de la nobleza afiliados a ella, figuraban don Juan Ponce de León y Domingo de Guzmán. El primero era un hijo menor de don Rodrigo Conde de Bailén, primo hermano del duque de Arcos, y pródigo era este noble en la práctica de la caridad, que por atender a las necesidades de los pobres, dice un biógrafo, comprometió su patrimonio y se vio reducido a las estrecheces en que otros de su rango se ven envueltos por su vida disipada. Otro evangélico ilustre era Francisco Zafra, doctor en leyes y vicario de la parroquia de San Vicente, quien salvó las vidas de muchos acusados porque en razón de su ilustración era llamado con frecuencia a pronunciarse con carácter de calificador en los procesos del Santo Oficio. Su principal éxito en favor de sus hermanos fue cuando la viuda María Gómez, víctima de una enfermedad mental, denunció a 300 evangélicos que concurrían con ella a los cultos clandestinos que se celebraban en Sevilla. Zafra pudo demostrar que la mujer era demente, y así detener la tempestad de la persecución que 2 años después arrastró a todos. Entre ellos al propio Zafra, y a María, que habiendo recobrado el sano juicio murió gloriosamente con sus hijas y una hermana, como veremos en otro lugar. Un convento evangélico. Otro núcleo evangélico se había formado en el convento de San Isidro del Campo, perteneciente a los frailes jerónimos, situado a 1 legua de la capital, en el sitio hoy denominado Santiponce. Los libros de los reformados habían penetrado en ese claustro y tuvieron buena acogida de parte del prior llamado García Arias, quien los hacía leer y explicaba a los miembros de la orden, con el resultado de que muchos de ellos abrazaron la fe evangélica, entendiendo especialmente que la justificación por la fe hacía inútiles todos los ritos y penitencias a que estaban acostumbrados. Acosado por el temor, cuando sobrevino la persecución, García Arias no supo mantenerse a la altura de sus conocimientos, llegando a negar y hasta perseguir las creencias que profesaba y enseñaba en el monasterio, pero esta cobarde conducta la borró después con un genuino arrepentimiento que le costó sufrir el martirio. La persecución arrecia. Por fin consiguieron los inquisidores entrar en el secreto de la gran obra evangélica que se desarrollaba en Sevilla, por medio de los temores supersticiosos de un miembro de la Iglesia que resultó traidor. Unos 800 fueron encarcelados en el tristemente famoso castillo de Triana. 12 monjes del convento de San Isidro consiguieron escapar al extranjero por diferentes caminos y al cabo de 1 año se reunieron en Ginebra. Francisco Zafra también fue preso, pero buen conocedor de los pasos subterráneos del castillo, logró escapar pocos días después, aprovechándose de la confesión a que dio lugar tal número de presos en el castillo. No podemos referir en detalle los sufrimientos de estas víctimas en la sala del tormentú. Solamente podemos dedicar unas líneas al primer auto de fe que tuvo lugar el 24 de septiembre de 1559, en el cual el médico Cristóbal Lozada fue quemado junto con 20 de sus hermanos en la fe a quienes había suministrado el maná sagrado de la palabra de Dios, y el prior García Arias murió heroicamente alentando a morir a muchas de los exfrailes de San Isidro del Campo. Una joven de 21 años figuraba entre los sentenciados a la hoguera. Era María Boorques, joven de extraordinario talento y de profunda piedad que había sido discípula del doctor Juan Gil. Tenía apenas 11 años cuando empezó a estudiar el griego, lo que le permitió leer los escritos apostólicos en su lengua original. Leía también el hebreo, y el latín lo dominaba como el castellano. La lectura de las obras de los reformados le habían proporcionado un caudal de conocimientos religiosos de modo que podía medirse con cualquier teólogo en temas de controversia.
Pero lo que más sobresalía en ella era su genuina humildad y espíritu de mansedumbre semejante al de su celestial maestro. El doctor Hill, que la admiraba, solía decir: me siento elevado cada vez que hablo con ella. Al ser arrestada fue sometida a varios interrogatorios. Dice al respecto Adolfo Castro: disputó con varios jesuitas y dominicanos que inútilmente pretendieron apartarla de sus doctrinas. Los cuates quedaron confusos al ver en tan corta edad y en una doncella tal erudición teológica y tales conocimientos de la Divina Escritura. Fue sometida a la tortura tan bárbaramente que se creyó que moriría en ella. El día del auto de fe, vestida con el infamante San Benito, fue conducida al lugar del suplicio donde saludó a sus hermanos en la fe sentenciados como ella a morir. Mostró su admirable serenidad entonando un salmo, pero ni siquiera ese consuelo le permitieron sus despiadados verdugos y le hicieron poner una fuerte mordaza. Cuando se la quitaron para ofrecerle la oportunidad de abjurar, mostró la misma firmeza que antes. No cediendo ni en un solo punto a las continuas solicitaciones de los frailes que la rodeaban y querían hacerla creer que buscaban su bien eterno. Debido a su edad le dieron la muerte de garrote antes de entregar su cuerpo a las llamas. Mucho tiempo hace, dice un historiador, que el viento ha esparcido sus cenizas, pero si más tarde sus compañeros en la fe pensaran erigir un monumento a la mártir, no habría para él otras palabras más adecuadas que las del Salvador: María escogió la buena parte. Navidad siniestra. Otro gran auto de fe fue celebrado en Sevilla el 22 de diciembre de 1560, como parte de los festejos de Navidad. 14 de los evangélicos fueron quemados vivos, 3 en efigie, y otros 34 sufrieron diversas condenas. En efigie fueron quemados los doctores Juan Gil, Constantino Ponce de la Fuente y Juan Pérez de la Pineda. Los dos primeros ya habían muerto a consecuencia de los malos tratos recibidos en la prisión y el tercero había logrado huir al extranjero, desde donde continuaba trabajando en pro de la evangelización de su patria. Mujeres heroicas. No menos de 8 mujeres de carácter irreprochable y algunas de ellas distinguidas por su rango y educación sufrieron la más cruel de las muertes en la hoguera. Entre ellas estaba María Gómez, que apareció en el tablado junto con 3 hijas y una hermana. Después de la lectura de la sentencia que las condenaba a las llamas, una de las jóvenes se dirigió a su tía, quien la había instruido en la doctrina evangélica, y arrodillándoos le dio las gracias por todas las enseñanzas religiosas que de ella había recibido, le pidió perdón por cualquier ofensa que hubiera podido inferirle y le solicitó su bendición. Levantándola y asegurándole que no tenía nada que perdonarle, la anciana procedió a dar ánimo a su obediente sobrina, recordándole el sostén que el Divino Redentor ha prometido a los suyos en la hora de prueba y los goces que les aguardaban al final de unos momentáneos sufrimientos. Las 5 se despidieron entonces las unas de las otras con tiernos abrazos y palabras de mutuo consuelo. Iríamos más allá de los límites de esta obra si entrásemos a dar los nombres de estos mártires y los detalles de su muerte. Dediquemos, no obstante, algunas líneas a uno de ellos. El primer colportor evangélico español, Julián Hernández. Dice Alfonso de Castro: Julianillo Hernández fue uno de los protestantes más notables de España, así por los servicios que hizo a la causa como por la agudeza de su ingenio, por su mucha erudición en las sagradas letras y por su valerosa muerte. Nació en Villaverde y en su niñez fue con sus padres a Alemania, donde aprendió el oficio de impresor. La imprenta le familiarizó con la literatura evangélica y no tardó en ser uno de los que abrazaron la fe de que hablaban los folletos que imprimía. Regresó a España y se identificó con los evangélicos de Sevilla y después de algún tiempo se trasladó a Ginebra para colaborar con Juan Pérez, quien lo tenía en muy alta estima. Debido a la pequeñez de su cuerpo le llamaban Julianillo, o el Chico, y los reformadores franceses y suizos, entre quienes era apreciado, Le Petit. Juan Valdés, Juan Pérez y otros fugitivos habían producido abundante literatura evangélica en lengua española, pero ¿quién la introduciría en España? Fue Julianillo el que resolvió el problema. Valiéndose de su gran astucia consiguió burlar durante mucho tiempo la vigilancia aduanera e inquisitorial, introduciendo ocultamente dentro de toneles su preciosa mercadería. Viajaba en calidad de arriero, y en el trayecto, con suma prudencia, iba sembrando la palabra escrita hasta llegar a Sevilla, para dejar el resto de su carga en el convento de San Isidro del Campo. Pero no faltó un Judas, un herrero a quien, en su celo evangelístico, anunció la buena nueva, la denunció a la Inquisición. Fue arrojado a los calabozos del castillo de Triana, donde sufrió un cautiverio de 3 años. Pero no hubo sufrimiento que lograra conmoverle ni arrancarle el gozo de su corazón. Cuando salía de la sala del tormento y era conducido al calabozo,
Sus hermanos en Cristo desde sus encierros, le oían cantar una copla, por él mismo inventada, declarando su triunfo espiritual sobre sus perseguidores. Fue condenado a morir en la hoguera por, hereje, apóstata contumaz y dogmatizante. Cuando apareció ante el tribunal de Triana, en la mañana del auto de fe dijo a sus compañeros de prisión: valor, camaradas. Esta es la hora en que debemos mostrarnos valientes soldados de Jesucristo. Demos un fiel testimonio de su fe ante los hombres, y dentro de pocas horas recibiremos el testimonio de su aprobación ante los ángeles y triunfaremos en el cielo. Fue reducido a silencio por una mordaza que le pusieron, pero continuó alentando a sus compañeros por medio de gestos, en el camino a la hoguera y durante el espectáculo. Al llegar a la pira se arrodilló y besó la piedra sobre la cual estaba erigida. Luego, levantándose, introdujo su cabeza descubierta, entre los haces de leña en señal de bienvenida a una muerte tan temible. Ya atado al poste adoptó una actitud de oración, que el doctor Fernando Rodríguez, uno de los sacerdotes asistentes, interpretó como señal de sumisión, por lo cual consiguió que el juez le hiciera quitar la mordaza, pero Julián, en lugar de abjurar, empezó a predicar el Evangelio a sus verdugos, acusando a Rodríguez, con quien en otra época había estado relacionado, de esconder sus verdaderos sentimientos por temor a los hombres. Irritado el sacerdote por el compromiso en que podía envolverle la declaración del mártir, exclamó: la paz de España, conquistadora y señora de naciones, ha de ser perturbada por un enano. Verdugo, cumple tu misión. Inmediatamente fue encendida la hoguera, y los guardias, conmovidos por la firmeza del mártir, terminaron sus sufrimientos hundiendo sus lanzas en su cuerpo. 35. Su ejemplo ha sido una inspiración para los modernos colportores de las sociedades bíblicas que, desde el año 1889 hasta el 1936, fueron sembrando por España la palabra de Dios. 35 Montano, páginas 220 a 222. Es grato ver que la Iglesia Católica no prohíbe, como en el siglo XVI, la lectura de las Sagradas Escrituras, y pueden adquirirse en las librerías de España ediciones católicas de la Biblia. Ciertamente, los tiempos han cambiado, incluso en la vieja España, por tantos siglos conocida bajo el apodo de país de la Inquisición. La persecución obligó a los evangélicos españoles a buscar en el extranjero un asilo donde poder adorar a Dios, de acuerdo con el conocimiento de la verdad que habían recibido. Muchos se dirigieron a Londres, donde gozaban del favor de la reina Elizabeth, la cual hizo que les proporcionasen una iglesia donde celebrar sus cultos. Uno de los cargos contra la reina Isabel de Inglaterra en la bula de excomunión lanzada contra ella por Pío V fue el de haber dado refugio a estos fugitivos de España, lo cual provocó la admirable respuesta del obispo anglicano Yuel, que tanto honra a nuestros compatriotas. Después de referirse a que ellos lo habían perdido y abandonado todo, bienes, tierras y casas, prosigue diciendo este escrito: no por causa de adulterio, o robo o traición, sino por profesar el Evangelio. La reina, por su graciosa piedad, les ha concedido asilo, ha llegado a ser cosa detestable el mostrar piedad. Dios quiso que los hijos de Israel amaran al extranjero, porque ellos fueron extranjeros en tierra de Egipto. El misericordioso hallará misericordia, pero ¿cuántos son los que han llegado hasta nosotros? 3 o 4 mil, gracias a Dios, este rey no puede recibirlos, aunque fueran más. ¿Y por qué no puede la reina Isabel recibir a unos pocos miembros de Cristo afligidos, que se ven obligados a llevar la cruz? Cuando a él le ha placido guardarlos en seguridad a través de los peligros del mar, y establecerlos en nuestros puertos, debíamos nosotros haberlos expulsado cruelmente o ahogarlos, o ahorcarlos, o dejarlos morir de hambre. Nos aconsejaría esto el vicario de Cristo. Y si un rey los recibe y los socorre, debe por esto ser privado de su honra. Ellos son nuestros hermanos, no viven de balde. Si ocupan nuestras casas, pagan su renta, no se apoderan de nuestros terrenos sin la debida compensación. No mendigan en nuestras calles, ni piden de nosotros nada, como no sea respirar nuestro aire y ver nuestro sol. Saben trabajar y viven moderadamente, son dechados de virtud, trabajo, fe y paciencia. Los pueblos donde viven son felices, pues Dios los acompaña con sus bendiciones. Muchos otros de los fugitivos españoles se dirigieron a Ginebra, ciudad donde actuaba Calvino y que llegó a ser el refugio de los que eran perseguidos en casi todo el continente. En Ginebra, los españoles, al principio, celebraban sus cultos junto con los italianos,
actuando de pastor Guillermo Balbani de Luca, pero más tarde organizaron su propia iglesia pastoreada por Juan Pérez Pineda. Hubo también una congregación en Amberes, pastoreada por Antonio Corro, la cual se disolvió cuando el duque de Alba tomó la ciudad. La traducción de la Biblia. Los refugiados españoles, pensando siempre en la necesidad de dar luz espiritual a sus compatriotas, escribieron importantes obras teológicas, muchas publicadas por CLIE y que pueden ser adquiridas hoy en día en cualquier librería evangélica. Pero la labor cumbre de estos correligionarios nuestros fue la traducción de la Biblia, directamente de los manuscritos, hebreos y griegos, realizada por Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Ambos eran monjes del convento de San Isidro en Sevilla. El primero salió de España en 1557, refugiándose en Ginebra, después en Londres, donde escribió también la Confesión de Fe que nos revela las creencias por las cuales perdieron su vida nuestros heroicos compatriotas del siglo XVI. Desde 1568 residió en Basilea, donde imprimió la Biblia en castellano. Después pasó a Estrasburgo y a Frankfurt, donde pastoreó iglesias. El cariño de sus feligreses nos ha preservado el retrato que publicamos. La inmortal obra de Reina fue revisada por Cipriano de Valera, quien trabajó en ello por espacio de 20 años a pesar de que él mismo llama excelente a la obra de su antecesor. Menéndez y Pelayo, alaba esta versión de la Biblia diciendo que, como hecha en el mejor tiempo de la lengua castellana, excede mucho bajo tal aspecto a la moderna de Torres Amat y a la desdichadísima del padre Siou, 36. Patriotismo de los evangélicos españoles del siglo XVI. Nuestros hermanos perseguidos por su fe nos han legado un grande ejemplo de patriotismo que debemos imitar. Pudieron acomodarse a las óptimas condiciones que les brindaban las patrias adoptivas donde se radicaron, pero a semejanza de los desterrados israelitas dicen en sus escritos: si me olvidare de ti, España, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Juan Pérez de Pineda dirige una suplicación al rey Felipe II en la cual le dice que si siguió el consejo de los inquisidores llegará a ser rey no ya de hombres, que fue el intento de Dios cuando le puso el cetro real en la mano, y le encargó su justicia, sino rey de la ceniza y de los sanbenitos. ¿De qué ceniza?, le pregunta. De la de aquellos que por ser enseñados de Dios, son los que más aman a vuestra majestad, y que con sencillo corazón más le honran en público y en secreto, de lejos y de cerca, y que le desean su descanso y prosperidad temporal y eterna y procuran obedecerle con prontí. 36 Menéndez y Pelayo, Los heterodoxos españoles, cap 5, página 140. Los visitantes del convento de Santiponce rescatado por la Fundación Reina Valera, pueden admirar hoy un museo bíblico donde figuran facsímiles del original de Reina Valera y todas las versiones y reimpresiones que de dicha traducción han sido llevadas a cabo por entidades evangélicas, desde el año 1569 y 1602, hasta la más reciente de 1977. Sí, muy alegre ánimo, y que huyen de todas las cosas que le podrían dar sin sabor por liviano que fuese. 37. Cipriano de Valera dice: la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios es por mi nación, para que su majestad divina los libre de la potestad de las tinieblas y los traspase en el reino de su amado Hijo. Querría, si pudiese, en alguna manera, provocar a mi nación, querría que tuviesen una santa envidia a las otras naciones. Porque ellas, y no los españoles, han de leer y oír en su propia lengua la palabra de Dios como está escrita en la Biblia. Porque ellas y no los españoles han de recibir los santos sacramentos con la simplicidad que Jesucristo los instituyó y celebró, con la cual mandó a su Iglesia que los administrase, sin ninguna invención humana, superstición, ni idolatría con acento a. 38. Consecuencias de la intolerancia religiosa en España. El primer intento de introducir el cristianismo evangélico en España, fue totalmente impedido y aplastado por las implacables hogueras de la Inquisición. No es paradójico afirmar que la Iglesia Católica de España ha sufrido mucho por tal motivo. Espiritualmente, porque ha faltado el estímulo de la competencia que tan beneficiosa le ha sido en otros países. Por otro lado, la falta de hogares religiosos para los espíritus inquietos que no pueden comulgar con el estrecho dogma de Roma, ha arrojado en brazos del ateísmo a muchos intelectuales que podían haber sido grandes valores espirituales para nuestra nación dentro de alguna de las iglesias evangélicas. Los más tenaces enemigos de la religión católica en nuestro país han confesado en sus demagógicos escritos haber sido educados en conventos católicos. Pudieran haber sido creyentes evangélicos y, cuando surgieron en su mente las primeras dudas,
que hubieran encontrado a su paso numerosas iglesias evangélicas bien respetadas y acreditadas, y a un pastorado inteligente, capaz de guiar sus espíritus por senderos de fe. En vez de ello, hallaron, nos dicen, un clero autoritario pronto a execrarles como descreídos. En cuanto a las masas, la historia habla con harta elocuencia. Se ha procurado evitar que se separasen ostensiblemente de la Iglesia católica, usando todos los medios de coacción, pero ello no ha hecho sino separarles más en su fuero interno de toda idea cristiana. La intolerancia religiosa ha hecho de España el país de los extremos. En ninguna otra nación ha tenido Roma defensores tan ardientes, dispuestos a sacrificar sus vidas por la fe católica, como misioneros, o dentro del propio país. Pero en ningún otro país ha sufrido la Iglesia de Roma tanto de sus propios hijos. 37. Dos informaciones precedidas de una suplicación a Felipe II, reimpresión de Usoz y Río, año 1857, páginas 36-37. 38. Dos tratados, epístola al cristiano lector. En ninguna nación las revoluciones políticas se han exteriorizado con la quema de conventos y el asesinato de sacerdotes, como ocurrió en España, en el año 1835, en toda la nación, en 1909, en Cataluña, y, recientemente, en aquella parte de España que no quedó controlada inmediatamente por el alzamiento del general Franco. Muchas veces hemos tenido ocasión de poner de manifiesto a las autoridades civiles y militares de España, cuando recurrimos a ellas en demanda de tolerancia religiosa, que los iconoclastas y asesinos de millares de sacerdotes y religiosos en el año 1936 no eran cristianos evangélicos, temerosos de Dios, sino hombres bautizados católicamente y contados en las estadísticas oficiales como miembros de la Iglesia romana. Por medio de la intolerancia ha logrado el catolicismo limitar el número de cristianos evangélicos en España a unos pocos millares, pero ha hecho millones de protestantes en Roma, sin religión en el fondo de sus almas, y esta es la mayor tragedia y todavía el mayor peligro latente para nuestra amada patria. La segunda reforma en España. Afortunadamente, y a pesar de todos los obstáculos, un puñado de buenos españoles sintieron a principios del siglo pasado ansias de renovación espiritual, y después de comprender el Evangelio de Cristo y de entregarle sus corazones, se dispusieron a hacer conocer su gracia, tal como se revela en las sublimes páginas del Evangelio. Los nombres de Matamoros, Alhama, Juan Calderón, José y Ángel Mora, Cosidó, Ruet, Trigou, Marín, Carrasco, Cabrera, Vallespinosa, y otros, serán siempre recordados junto con los de algunos buenos hermanos extranjeros que vinieron a ayudar en la siembra del Evangelio en nuestro país. En Andalucía, Barcelona, Galicia y Valencia se estableció de nuevo el cristianismo evangélico a partir del año 1868, abriéndose públicamente capillas evangélicas donde muchas personas han encontrado una nueva vida espiritual con el conocimiento de Cristo como su único y suficiente Salvador. El cristianismo evangélico está progresando en España a pesar de todas las limitaciones y dificultades con que tropieza. El número de cristianos evangélicos probablemente ha triplicado en España desde el año 1936, calculándose en unos 20 a 30.000. Con toda seguridad sería este número 10 veces mayor si hubiésemos gozado de completa libertad religiosa, desde el año 1868, en que cesaron las persecuciones ostensibles y sangrientas pero no la intolerancia. Los cristianos evangélicos de España, aunque desconectados y separados por 3 siglos de intolerancia de nuestros heroicos antepasados, nos sentimos descendientes espirituales de aquellos hombres que todo lo perdieron por amor a la verdad. Su obra fue aniquilada y su fruto extinguido, pero nos han quedado sus escritos, y más que todo su ejemplo para aleccionarnos y estimularnos a no desmayar, siendo fieles como ellos a las enseñanzas del Evangelio, a pesar de todo y contra todo. Así cantamos en uno de nuestros himnos. Hijos de los españoles que murieron por la fe. Arda en vuestros corazones un amor intenso y fiel. Predicad el Evangelio de la sangre de Jesús, y dejando las tinieblas. Marche España hacia la luz. Apéndice. Así terminábamos este capítulo en la primera edición de este libro publicada clandestinamente en España en 1956, del que se hizo una copiosa reimpresión en Norteamérica una década después, o sea en 1966, precisamente el año en que tras un cuarto de siglo de intolerancia religiosa bajo la dictadura del general Franco el Parlamento franquista aprobó la Ley de Libertad Religiosa que en realidad no fue más que una renovación de la Ley de Tolerancia proclamada ya en el año 1869.
Una verdadera ley de libertad religiosa ha sido por fin proclamada por las Cortes Democráticas de España en 1980. Hoy tenemos las mismas facilidades de difusión y propaganda que existen en todas las naciones democráticas de Europa y América, así como también una nueva consideración y respeto de parte de la presente generación de católicos romanos que han quedado inermes frente a la avasalladora ola de incredulidad que amenaza nuestro país. Esta libertad ha venido con un siglo de retraso. Querían establecerla ya los prohombres políticos de la Primera República Española y los liberales más abiertos de las Cortes de Alfonso XII en 1869 y no pudieron por la presión del catolicismo. Diremos que es demasiado tarde. No, todavía hay esperanza para España en la fe pura de Jesucristo que hace libres a los hombres en la vida presente e ilumina su entrada en la eternidad. Tarrasa, junio de 1981. Samuel Vila.